Buenas noches, mi nombre es Alejandro Cardoso y voy a hablar acerca del cambio social y económico presentado en Venezuela en el siglo XX. A partir de eso, debo decir que este cambio se generó a raíz de la explotación petrolera ocurrida desde 1917, ya que por esos tiempos se generaba la Primera Guerra Mundial y Venezuela despierta un interés de los países que participaban en esta guerra, ya que necesitaban del petróleo para poder generar combustible para sus embarcaciones y para sus artillerías pesadas. Entonces llega la primera oleada, por decirlo así, de tecnologías y participación en Venezuela. Llega la primera multinacional holandesa llamada Shell, dura 10 años antes de la primera licitación y genera un incremento de capital gracias a la industria petrolera. Pero esto no era del todo bueno, ya que como se cambió la actividad económica, ya no era la agricultura, la agronomía, empieza a descampesinarse Venezuela, empieza a volverse más urbana, empieza a generar menos empleo en el campo. Entonces la gente decide inmigrar hacia las ciudades para poder tener una oportunidad de trabajo en las multinacionales. Y en lo económico se genera totalmente un cambio económico. Ya no es, como lo decía antes, ya no es la agronomía. Entonces se generan menos oportunidades de trabajo, ya que se necesita y se requiere personas más profesionales y en el campo no se daban estas oportunidades. Entonces se da un cambio de cultura. El cambio de cultura se da en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, denominado como el gran vinaje. Se hace una transformación económica. Él plantea que reformar el Estado en un sistema político moderno, y lo moderno tiene que ver con lo que se está viendo a nivel mundial, y en ese momento pues obviamente el petróleo era lo que movía la economía. Entonces se genera se da una preocupación porque a raíz de los hidrocarburos y de las minas y de los pozos petroleros se genera mucho CO2 y se está haciendo una destrucción del medio ambiente, del ecosistema. Pero antes de solucionar esto, se genera una discordia por las políticas que no son nacionales y la dependencia de ellas. Entonces llega un señor que se llama Alberto Agdani y el señor dice: no, pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a adquirir políticas de otros países? Y él dice que no ve posible que el petróleo sea el desarrollo económico que debe adecuarse a Venezuela. Entonces se da una crisis de la cultura democrática en Venezuela, y esa crisis da un impacto de globalización en los 80 y en los 90. Se genera una inconformidad de la población por la falta de justicia, la desigualdad, la falta de bienes propios, la falta de, la libertad, la no libertad de voto y la poca participación. Se hace un sondeo por parte del Estado, del cual se encuesta o se sondea, valga la redundancia, el 100% de la población, adquiriendo un 5.2% de personas que son muy contentas con el sistema que se está presentando en ese momento. El 62.2% dicen que más o menos, y el 28.6% restante dicen que debería ser sustituido totalmente y radicalmente. Entonces el cambio de modelo sistemático, dice que el 3.7% dicen que debería haber una dictadura, el 30.8% dice que debería haber una mejor democracia, una mejor participación, y el 23.6% dice que debería haber un modelo socialista donde todo el mundo se reparta de igual forma. En 1999 el 82.8% requieren cambios radicales, es decir que ya toda la población ya estaba saturada de tanta desigualdad, de tantos privilegios para algunos y de tantas pocas oportunidades para otros, y dicen que debe haber una eliminación del Consejo Nacional. Entonces se creía que el exmilitar Hugo Chávez podría
gestionar, podría traer con su gobierno esas mismas oportunidades que necesitaban ellos. Entonces se lanza la presidencia y con las expectativas, la gente con las expectativas de que las oportunidades electorales fueran eficaces, de que la abstención electoral fuera menos, ya que para esa época era del 60%, bastante más de la mitad de Venezuela, y dicen que Chávez traería consigo orden y bienestar. Entonces, en este momento, se generan conductas mixtas y contradictorias. En ese momento se generan por decirlo así, dos mayorías de población, de las cuales se puede decir que unos son simpatizantes, los cuales defienden que el petróleo sí debe ser la actividad económica adecuada, que deben llegar más multinacionales, que debe haber competencia entre las mismas, que debe haber oportunidad de desarrollo, que la economía y la inversión de otros países a Venezuela traería consigo más riqueza y más desarrollo. Y los opositores creen que la actividad petrolera debe ser asumida y suministrada por la sociedad, y junto con los subsidios que da el Estado en ese momento, para que todo sea igualitario. Entonces se genera una democracia liberal y una democracia populista o estadista. ¿Qué más puedo decir yo? En ese momento se declara que el petróleo es la actividad económica más eficiente y más adecuada para Venezuela, ya que es un productor de más del 80% de... No, ahí la embarré. No importa, eso yo lo borro. Ya, hasta ahí. Muchísimas gracias, buenas noches. Eso fue todo.